Pero había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías 29. Me llamo Samuel Ortega, nací en Bucaramanga, Colombia, y lo que voy a contar ocurrió entre 2009 y 2016, años en los que mi vida dejó de pertenecerme para convertirse en un altar vivo delante de Dios. Yo no era un hombre importante, ni venía de una familia conocida, ni tenía apellido de peso dentro de la iglesia. Era apenas un pastor joven, con una Biblia gastada, una voz temblorosa al principio y un fuego en el pecho que no me dejaba dormir. Durante esos años recorrí barrios olvidados, cárceles, hospitales y pueblos donde la gente ya no esperaba nada de nadie. Y fue allí, entre camillas, lágrimas, noches sin comer y oraciones desesperadas, donde entendí que cuando Dios decide levantar a un hombre, no lo hace para que brille, sino para que arda. Y si arde de verdad, su llama incomoda al infierno y despierta a los que el mundo ya había dado por muertos. Nunca imaginé que mi historia comenzaría con una puerta oxidada y una madrugada de lluvia. En el año 2009 yo tenía 34 años, una esposa paciente llamada Rebeca, un hijo de 5 años y una congregación pequeña que apenas llenaba la mitad de un local alquilado en el sur de Bucaramanga. El techo tenía goteras, las sillas eran plásticas y algunas estaban rajadas. El micrófono sonaba con interferencia. Había domingos en los que predicaba con los zapatos húmedos porque el agua se colaba por debajo de la puerta. Aún así, cada vez que me paraba frente a aquel puñado de personas, sentía una carga extraña, como si el Señor me estuviera pidiendo más de lo que yo era capaz de dar. Por fuera yo parecía firme. Por dentro estaba peleando batallas que nadie conocía. Llevaba meses sintiendo que Dios me despertaba entre las 2 y las 3 de la mañana. No era una impresión suave, era una urgencia. Abría los ojos con el corazón acelerado, como si alguien hubiera pronunciado mi nombre junto a la cama. Me sentaba en la oscuridad sin encender la luz para no despertar a Rebeca y comenzaba a orar en voz baja. Al principio pensé que era cansancio, estrés, imaginación, pero eso se repitió noche tras noche. Siempre venía con el mismo peso. Ve a los enfermos, ve a los que nadie visita. Lleva mi palabra donde el dolor ha echado raíces. Yo no sabía cómo hacerlo. Apenas teníamos para sostener el alquiler del templo. Muchas veces el dinero de la ofrenda no alcanzaba ni para el sonido ni para el transporte. Pero aquella voz interior no se apartaba. Cuando intentaba ignorarla, sentía un vacío terrible. Cuando me rendía a ella y oraba, una paz profunda descendía sobre mí. Una mañana de jueves, después de un culto de oración al que solo asistieron 6 personas, una anciana de la iglesia se me acercó. Se llamaba Doña Elvira. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón, pero tenía una mirada que atravesaba el alma. Me tomó la mano y me dijo: «Pastor, anoche soñé con usted. Lo vi caminando por pasillos blancos, iba con una Biblia en la mano, y donde usted ponía la mano, la gente lloraba y decía: Dios no se olvidó de mí». Sentí un escalofrío. No le conté nada de mis madrugadas, pero esa misma tarde entendí que no podía seguir resistiéndome. Fui al hospital universitario con una camisa sencilla, mi Biblia bajo el brazo y un miedo que me apretaba el estómago. No conocía a nadie allí. No tenía permiso oficial. No llevaba credenciales, ni reputación, ni una gran comitiva detrás. Solo llevaba obediencia. Recuerdo perfectamente el olor a desinfectante, el sonido metálico de las ruedas de las camillas y la expresión de los familiares que esperaban noticias con los ojos vacíos. Había un silencio extraño en esos corredores. No era ausencia de ruido, era ausencia de esperanza. Me acerqué primero a la sala de espera de urgencias. Una mujer joven lloraba con la cara entre las manos. A su lado, un niño dormía encogido en 2 sillas plásticas. Dudé varios segundos antes de hablar. Pensé que me rechazaría. Pensé que me diría que no molestara. Pero al final dije, casi en un susurro: «Buenas tardes, señora. Soy pastor. No vengo a incomodarla. Solo quería preguntarle si puedo orar por usted». La mujer levantó la cabeza. Tenía los ojos hinchados y el rímel corrido. Me miró como quien no sabe si confiar o no. Después dijo algo que todavía retumba en mi memoria:
Ore rápido, pastor, porque si Dios no hace algo, mi mamá se me va hoy. Nos sentamos allí mismo. No hice una oración escandalosa. No grité. No quise parecer un hombre importante. Solo incliné mi cabeza y dije, Señor Jesús, entra en esta noche antes que la muerte quiera sentarse en esta familia. Sopla vida donde los médicos ya no encuentran respuesta. Y aunque todo parezca oscuro, muéstrales que tú todavía sigues entrando a los cuartos donde el dolor cree reinar. Cuando terminé, aquella mujer estaba temblando. No por emoción superficial. Era un temblor profundo, como el de alguien que llevaba demasiado tiempo sosteniéndose sola. Ese fue el comienzo. Durante las semanas siguientes, regresé al hospital cada vez que podía. A veces iba después de trabajar en la iglesia. Otras, salía tarde en la noche con una bolsa de pan, café en un termo y algunos versículos escritos en hojas dobladas. Empecé a conocer historias que me rompían por dentro. Padres durmiendo en el piso junto a incubadoras, ancianos abandonados, enfermos terminales que pedían no ser sanados primero, sino simplemente no morir solos. Aprendí que hay dolores que no hacen ruido, pero llenan habitaciones enteras. En una de esas noches conocí a Julián, un muchacho de 17 años con leucemia. Tenía la piel amarillenta, los labios resecos y una lucidez que me desarmó desde la primera frase. Cuando entré al cuarto, él me observó y me preguntó, ¿usted viene a decirme que tenga fe para que sane o viene a decirme la verdad? Me quedé en silencio. No podía responderle con frases vacías. Me acerqué a su cama y le dije, vengo a decirte que si Cristo entra aquí, ni la vida ni la muerte te dejarán solo. Él apartó la mirada hacia la ventana y comenzó a llorar sin hacer ruido. Volví a verlo varias veces. Le leí salmos. Le hablé del ladrón en la cruz. Le expliqué que Jesús no solo visita a los fuertes, también se sienta junto a los quebrados. Una madrugada, mientras orábamos, Julián me pidió que no le hablara como predicador, sino como hombre. ¿Usted alguna vez tuvo miedo de que Dios no respondiera?, me preguntó. Esa pregunta me atravesó como una espada. Le respondí la verdad, sí, muchas veces. Pero también he aprendido que el silencio de Dios nunca significa su ausencia. Julián apretó mi mano con una fuerza sorprendente y dijo, «¿Entonces quédese un rato más?» Me quedé hasta el amanecer. Cuando salí de aquel cuarto, una enfermera me interceptó en el pasillo. Por un instante pensé que me pediría retirarme, pero su voz salió quebrada. «Pastor, mi padre está en el cuarto 214. Hace meses no quiere saber nada de Dios. ¿Podría entrar cuando termine?» Allí comprendí algo que cambió mi ministerio para siempre. La necesidad abre puertas donde la religión nunca podría entrar. Poco a poco comenzaron a llamarme de otras salas. Algunas veces me permitían pasar solo 5 minutos. Otras me pedían que hablara con familiares antes de una cirugía. Hubo médicos que me ignoraban y otros que me observaban con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Yo no iba proclamando milagros a gritos. Iba con reverencia. Sabía que estaba pisando territorio de dolor sagrado, pero también sabía que la presencia de Dios podía irrumpir en el lugar más frío. Lo que nadie sabía era que, mientras mi voz empezaba a ser escuchada entre camillas y pasillos, en mi propia casa la presión aumentaba. Rebeca me veía salir agotado, volver de madrugada y arrodillarme a llorar en la sala cuando todos dormían. Yo sentía que algo se estaba moviendo. Había noches en las que después de ministrar en el hospital, llegaba con una opresión tan fuerte en el pecho que apenas podía respirar. No era enfermedad, era guerra. Guerra espiritual. Guerra de esa que no se anuncia con trompetas, pero se siente en el alma como una tormenta contenida. Y aún así, cada vez que me preguntaba si debía detenerme, volvía a escuchar lo mismo en lo profundo de mi espíritu. No temas. Yo envío mi palabra, no la tuya. Las primeras semanas en el hospital me dejaron una marca que no se veía por fuera. Yo seguía predicando los domingos, saludando a los hermanos con una sonrisa, levantando las manos en adoración como siempre, pero por dentro empecé a sentir el peso de una batalla que no sabía explicar con palabras humanas. No era solamente cansancio,
Era como si cada pasillo que cruzaba, cada cama junto a la que oraba y cada alma quebrada que tocaba con la palabra despertara una resistencia invisible. Una noche regresé a casa cerca de las 11. La lluvia había mojado media ciudad y el barro se pegaba a mis zapatos. Al abrir la puerta, encontré a Rebeca sentada en la mesa, esperándome con una taza de café ya frío. No estaba molesta. Eso me dolió más. Me miró en silencio y en sus ojos vi una mezcla de amor, preocupación y agotamiento. Me senté frente a ella sin quitarme la chaqueta. Tenía la ropa impregnada de ese olor a hospital que se queda metido en la tela como si también fuera una carga del alma. «Samuel», me dijo despacio, «te estás apagando». No supe qué responder. Bajé la mirada y me quedé en silencio varios segundos. Luego le confesé algo que no había dicho en voz alta. Cada vez que salía de algunos cuartos sentía una opresión terrible, como si hubiera entrado a lugares donde el sufrimiento llevaba años reinando y no quisiera soltar su territorio. Había personas que recibían la oración con lágrimas, pero otras reaccionaban con una dureza que me estremecía. Una tarde, un hombre al que fui a visitar me escuchó leer el Salmo 23 y me gritó que me callara, que si Dios existía no habría dejado a su hija conectada a máquinas. No me ofendió su rabia, me partió el corazón, porque en el fondo yo entendía que no estaba peleando contra mí, estaba peleando contra el silencio que sentía sobre su desgracia. Rebeca se levantó, puso su mano sobre mi hombro y comenzó a orar allí mismo en la cocina. No hizo una oración larga, solo dijo: «Señor, si tú lo llamaste, sosténlo. Y si esta carga viene de ti, dale fuerza, pero si viene del enemigo, rómpela en el nombre de Jesús». Cuando terminó, sentí un alivio momentáneo, como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto cerrado. Pero la paz no duró mucho. Esa madrugada tuve un sueño que todavía recuerdo con exactitud. Me vi caminando solo por un corredor oscuro, mucho más largo que cualquier pasillo del hospital. A ambos lados había puertas cerradas, y detrás de ellas se oían llantos, gemidos y voces pidiendo ayuda. Yo intentaba abrir una por una, pero estaban trabadas. Entonces, al final del corredor, apareció una luz intensa. No vi un rostro, pero sí escuché una voz firme que dijo: «No fuiste llamado a cargar la puerta, fuiste llamado a hablar mi nombre». Desperté sudando, con el corazón golpeándome el pecho. Miré el reloj. 3:17 de la mañana. Me arrodillé junto a la cama y entendí que hasta ese momento yo había estado entrando a esos lugares con compasión, sí, pero también con demasiada carga humana. Quería salvar a todos. Quería arrancar de un día para otro dolores que llevaban años consumiendo familias enteras. Y el Señor me estaba mostrando que el poder no estaba en mi esfuerzo, sino en su presencia. Al día siguiente regresé al hospital con otra disposición. No más ansiedad por ver resultados rápidos. No más deseo secreto de que las cosas ocurrieran de cierta manera para confirmar mi llamado. Fui decidido a obedecer, no a impresionar. Ese cambio fue pequeño por fuera, pero profundo en mí. Aquella tarde me llevaron a una sala donde estaba internada una niña de 8 años llamada Valentina. Tenía una infección grave y llevaba varios días sin responder bien al tratamiento. Su madre estaba deshecha. Apenas me vio, me tomó del brazo como si yo fuera la última tabla en medio del naufragio. «Pastor, ore por mi hija. Yo sé que Dios puede hacer algo». Entré al cuarto con un nudo en la garganta. La niña tenía el rostro pálido, los párpados pesados y una muñeca de trapo acomodada junto a la almohada. Me acerqué despacio y le hablé con suavidad. Ella abrió un poco los ojos y me preguntó con una voz débil: «¿Usted conoce a Jesús de verdad?». No me esperaba esa pregunta de una niña tan pequeña. Sonreí con tristeza y le respondí: «Sí, hija, y Él te conoce a ti también». Entonces ella dijo algo que me hizo temblar por dentro: «Dígale que no se olvide de mi mamá si yo me voy». Sentí que las palabras se me quebraban antes de salir. Me incliné junto a su cama y comencé a orar, pero esa vez no oré pidiendo solamente sanidad. Oré para que el cuarto se llenara de la presencia de Dios, para que el miedo retrocediera, para que Cristo se revelara como consuelo, como fuerza y como verdad.
Mientras oraba, la madre cayó de rodillas llorando. No era un llanto desesperado, sino uno de esos que nacen cuando el alma por fin deja de resistirse y se rinde delante de Dios. No vi un milagro espectacular en ese instante. No hubo gritos, ni luces, ni nada que pudiera contarse de forma sensacionalista. Pero sí ocurrió algo santo. La atmósfera cambió. La angustia que pesaba en ese cuarto se rompió de repente. La niña cerró los ojos y se quedó dormida con una paz que no había tenido en días, según su madre. Y yo salí de allí entendiendo que a veces el primer milagro no es que el cuerpo reaccione, sino que el terror suelte a una familia. Esa misma noche, al cruzar el área de cuidados intermedios, un camillero me detuvo. Era un hombre moreno, de bigote delgado y voz ronca. Me dijo en voz baja: «Pastor, hay gente que pregunta por usted. Dicen que cuando usted ora, algo pasa en los cuartos». Aquella frase me hizo bajar la cabeza, no por falsa humildad, sino porque me llenó de temor santo. Yo sabía muy bien que no era algo lo que pasaba, era alguien. Y si el Señor comenzaba a abrir esa puerta, yo tenía que cuidar mi corazón para no tocar su gloria con manos sucias. Al salir del hospital, la ciudad estaba en silencio. Caminé varias cuadras antes de tomar el bus. Las calles mojadas reflejaban las luces amarillas de los postes y mientras avanzaba sentí otra vez aquella voz en lo profundo de mi espíritu, más clara que nunca. Esto apenas comienza. No sonó como una promesa cómoda. Sonó como una advertencia. Y por primera vez, mientras apretaba mi Biblia contra el pecho en medio de la noche, comprendí que predicar en un altar era una cosa, pero meterse en el dolor humano con la autoridad de Cristo era otra muy distinta. Allí no bastaban los sermones bien armados. Allí había que llegar quebrantado, limpio y dispuesto a pelear de rodillas. Con el paso de los días, el hospital dejó de ser para mí un lugar ajeno. Aprendí a reconocer el sonido de los ascensores cuando se abrían en cada piso, el ritmo apurado de las enfermeras durante el cambio de turno y hasta el modo en que algunas familias se quedaban en silencio cuando las noticias no eran buenas. Yo ya no caminaba por esos pasillos como visitante, caminaba como quien sabe que allí también hay un campo de batalla. Una tarde llegué más temprano de lo normal. Había ayunado todo el día porque desde la madrugada sentía una carga extraña, una de esas que no se parecen al simple agotamiento. Era una presión interna, como si el Espíritu de Dios me estuviera preparando para algo que yo todavía no entendía. Antes de entrar al hospital me quedé unos minutos en la calle con el ruido de los buses pasando cerca y el olor a lluvia mezclado con humo. Abrí la Biblia sin buscar un texto en particular y mis ojos cayeron en Isaías. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». Lo leí varias veces. No sabía para quién era esa palabra. Pensé que quizás era para mí. Ese día me encontré con la enfermera que me había pedido oración por su padre. Se llamaba Marcela. Apenas me vio, se acercó con los ojos llenos de algo que no era tristeza ni alegría completa, sino una mezcla de asombro y cansancio. «Pastor», me dijo, «mi papá quiere volver a verlo». Subimos juntos al cuarto 214. Cuando encontré a un hombre mucho más débil que la última vez. Tenía el rostro hundido, la barba crecida y los brazos llenos de marcas de agujas. La primera vez que lo vi había estado duro, casi desafiante. Pero esa tarde tenía otra expresión. Miró la silla junto a la cama y me hizo un gesto para que me sentara. «No vengo a pelear hoy», me dijo con voz ronca. «Llevo 2 noches sin dormir. Cada vez que cierro los ojos sueño con mi infancia, con mi mamá orando por mí cuando era un niño». No respondí enseguida. Sentí esa reverencia que me invade cuando sé que Dios ya ha estado trabajando antes de que yo llegue. El hombre comenzó a hablar despacio. Me contó que durante años había vivido con rabia, que había enterrado a su esposa sin perdonar a Dios, que había visto a su hija crecer lejos de la fe y que cuando la enfermedad llegó, lo único que le quedó fue el miedo. No miedo al dolor, miedo a morir sin paz. Lo escuché sin interrumpirlo. A veces el ministerio no empieza con una prédica, sino con un silencio que acompaña. Cuando terminó de hablar, me miró fijo y dijo: «Si todavía es verdad eso de que Cristo recibe al que viene a Él, yo quiero volver». Tomé su mano, estaba fría y temblorosa.
Le hablé de la misericordia de Dios, no como una doctrina, sino como un refugio real. Le dije que Jesús no rechazó al ladrón de la cruz en su última hora y que tampoco lo rechazaría a él por haber llegado tarde. Entonces comenzó a llorar. No era un llanto escandaloso. Eran lágrimas pesadas, viejas, guardadas por años. Hicimos una oración sencilla, sin adornos. Él repitió con dificultad cada frase y al final se quedó con los ojos cerrados, respirando hondo, como si por primera vez en mucho tiempo hubiera soltado una piedra que llevaba amarrada al pecho. Cuando salí de ese cuarto, Marcela estaba en el pasillo esperando. Me abrazó sin decir nada. Entendí que hay momentos en que una familia no necesita explicaciones, solo necesita saber que Dios entró. Pero aquella noche no terminó allí. Estaba bajando por la escalera cuando escuché gritos en el área de observación. No eran gritos de dolor físico, eran gritos cargados de desesperación. Me acerqué con cuidado y vi a 2 auxiliares intentando calmar a una mujer de unos 40 años que se retorcía en la camilla. Pensé que estaba reaccionando por la medicación o por el dolor, pero cuando pasé cerca, ella volteó la cabeza hacia mí con una fuerza que me heló la sangre. Sus ojos estaban abiertos de una manera extraña, tensos, como si hubiera terror y rabia al mismo tiempo. «No lo dejen entrar», gritó con una voz que no parecía encajar con su cuerpo exhausto. Las auxiliares se miraron confundidas. Una de ellas me reconoció y susurró: «Pastor, la paciente está alterada desde hace rato. No ha respondido a nada». Yo no quise actuar por emoción. Dentro de mí se levantó una alarma espiritual, pero también sabía que estaba en un hospital, no en una plataforma para dramatizar nada. Me acerqué despacio manteniendo la calma. La mujer empezó a respirar con violencia y a mover la cabeza de un lado a otro. «Señora», le dije con voz firme, «míreme. Soy Samuel. No vengo a hacerle daño, solo voy a orar». Ella soltó una carcajada seca que todavía me pone la piel de gallina al recordarla. Luego empezó a decir frases incoherentes, mezclando insultos con palabras sueltas sobre muerte, oscuridad y fuego. Una de las auxiliares dio un paso atrás. Yo sentí por un segundo que el miedo quería subirme por la garganta, pero en ese instante el Señor trajo a mi memoria algo que había leído muchas veces y que, sin embargo, esa noche pesó distinto en mi espíritu. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No grité, no hice un espectáculo. Solo puse mi mano sobre la baranda de la camilla y comencé a declarar el nombre de Jesús con autoridad, en voz baja, firme, sin discutir con nada ni con nadie. Mientras oraba, aquella mujer se agitó aún más durante unos segundos y luego comenzó a calmarse de una manera repentina. Su respiración se desaceleró. Los músculos de su cuello se relajaron. Cerró los ojos y lo que salió de su boca ya no fue un grito, sino un sollozo profundo, casi infantil. «No me dejes sola», dijo llorando. «Tengo miedo». Todo el ambiente cambió en cuestión de instantes. Aquello que al principio parecía una tormenta se convirtió en un cuarto lleno de fragilidad. Tomé su mano y seguí orando, pero ya no con tono de confrontación, sino de consuelo. Le hablé del amor de Cristo, del descanso que solo Él puede dar, de la paz que el mundo no entiende. Ella siguió llorando, esta vez como una persona quebrada, no como alguien fuera de sí. Minutos después llegó el médico de turno. Me miró con la típica expresión reservada de quien no quiere sacar conclusiones apresuradas. «¿Qué hizo usted?», me preguntó. «Oré», le respondí. Él miró a la paciente, revisó algunos datos en el monitor y dijo algo que nunca olvidé. «Pues siga orando, porque lleva una hora imposible y ahora está estable». No lo dijo con fe, lo dijo con honestidad. Y a veces la honestidad abre más puertas que la falsa religiosidad. Esa noche salí del hospital después de la medianoche. La ciudad estaba más fría de lo normal, y mientras caminaba hacia la parada del bus, sentí que el cuerpo me pesaba como si hubiera cargado sacos de cemento. Pero no era solo agotamiento físico. Era el impacto de haber entendido que detrás de muchas heridas visibles también hay cadenas invisibles, y que cuando uno entra a esos lugares en el nombre de Cristo, el infierno no siempre se queda callado. Al llegar a casa, encontré a Rebeca despierta sentada en la sala con la Biblia abierta sobre las piernas.
Apenas me vio entrar, se puso de pie. «Hoy fue diferente, ¿verdad?», me preguntó. Yo la miré en silencio. No le había llamado, no le había contado nada. Pero ella lo supo. Así era muchas veces entre nosotros. Cuando la batalla era fuerte, ella la percibía en oración aunque estuviera lejos. Me senté junto a ella y le relaté todo. No adorné nada, no exageré. Le hablé del padre de Marcela, de la mujer en observación, del temor que sentí por un instante y de la autoridad que solo apareció cuando dejé de mirarme a mí mismo y miré al Señor. Rebeca escuchó sin interrumpir. Al final, me tomó el rostro entre las manos y me dijo algo que quedó grabado en mí. «Samuel, Dios no te está llevando solo a orar por enfermos. Te está metiendo en la grieta donde el dolor, la muerte y la desesperanza han querido levantar trono. Y si Él te metió ahí, también Él te va a enseñar a pelear». Aquella noche no pude dormir mucho. Cada vez que cerraba los ojos volvía a escuchar el grito de aquella mujer, pero también recordaba la paz que descendió después. Comprendí que no estaba entrando solamente a cuartos de hospital. Estaba entrando a historias rotas, a familias partidas, a corazones donde el sufrimiento había hablado más fuerte que la fe durante años. Y mientras estaba arrodillado en la oscuridad de la sala, con la casa en silencio y mi Biblia abierta sobre el sofá, sentí con una claridad que me estremeció que el Señor me estaba llevando a un terreno del que ya no iba a poder salir, siendo el mismo hombre. Los días siguientes empecé a caminar con más cuidado, no con miedo, sino con conciencia. Ya no entraba al hospital pensando únicamente en los cuerpos enfermos, sino en las almas agotadas que estaban peleando por no rendirse. Cada sala tenía su propio peso. Había habitaciones donde el dolor era sereno, casi silencioso, y otras donde la desesperación parecía pegarse a las paredes. Una tarde me llamaron al área de oncología. Allí conocí a Teresa, una mujer de unos 50 años, delgada, con un pañuelo cubriéndole la cabeza y una expresión de cansancio que no se puede fingir. Su hermana me dijo que llevaba semanas sin querer hablar con nadie, que apenas comía y que repetía una y otra vez que Dios se había olvidado de ella. Cuando entré, Teresa ni siquiera me miró. Tenía los ojos clavados en la ventana. Me acerqué sin apurarla. Me senté junto a su cama y permanecí en silencio unos segundos. Luego le dije, no vine a obligarla a sentirse fuerte. Vine a recordarle que Dios también entra a los cuartos donde la fe tiembla. Ella giró el rostro muy despacio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas detenidas. «Pastor», susurró, «yo ya no tengo fuerzas para orar». Sentí que aquella frase me atravesaba. Entonces abrí mi Biblia y le leí en voz baja, «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón». No fue una prédica larga. Fue una palabra sencilla, pero en ese momento cayó como agua sobre tierra seca. Teresa comenzó a llorar en silencio. Le tomé la mano y oré por ella, pero no pidiendo primero un milagro visible, sino descanso, consuelo y la certeza de que Cristo seguía sentado junto a su cama. Mientras orábamos, su hermana cayó de rodillas al otro lado de la habitación. Las dos lloraban, y yo sentí de pronto esa presencia santa que no se puede explicar del todo, pero que cambia el aire, el peso del cuarto y hasta la manera de respirar. Cuando terminé, Teresa cerró los ojos y dijo algo que todavía guardo en el alma. Por primera vez en semanas, siento paz. Salí de esa habitación temblando por dentro. No porque hubiera visto algo escandaloso, sino porque comprendí que la voz de Dios no siempre sacude con estruendo. A veces desciende como un susurro y derrota tinieblas que nadie más ve. Y mientras caminaba por el pasillo, con mi Biblia apretada contra el pecho, entendí que el Señor estaba empezando a encender esperanza en lugares donde la resignación ya había echado raíces. Aquella paz que vi en Teresa no tardó en ponerse a prueba dentro de mí, porque una cosa es llevar consuelo cuando uno siente el cielo cerca y otra muy distinta es seguir ministrando cuando el alma empieza a pasar por su propia noche. Durante esos días comencé a despertar con una carga más pesada que de costumbre. Oraba, leía la palabra, buscaba al Señor de madrugada, pero había momentos en que todo parecía envuelto en una oposición muda, espesa, como si algo quisiera desgastarme sin hacer ruido. Una noche llegué al hospital casi al final del horario de visitas.
Pensé que solo alcanzaría a orar por 2 personas, pero antes de entrar a una habitación, un anciano que estaba sentado solo en una banca me llamó con un gesto de la mano. Tenía una cobija sobre las piernas y los ojos hundidos de tanto esperar. «Pastor», me dijo, «mi esposa está dentro. Lleva 3 días inconsciente. Los médicos dicen que ya casi no responde, pero yo no quiero que se vaya sin escuchar una oración». Entré con él al cuarto. Su esposa, doña Miriam, respiraba con dificultad, inmóvil, rodeada de ese silencio frágil que tienen las habitaciones donde la familia ya empezó a prepararse para perder. Me acerqué a su cama y por un instante no supe qué decir. Entonces entendí que no hacía falta llenar el momento de palabras grandes. Incliné la cabeza y oré despacio, hablándole al Señor como se le habla a un padre presente. Le pedí misericordia, descanso y que, si aquella mujer estaba en el umbral de partir, no lo hiciera en oscuridad, sino envuelta en la paz de Cristo. Mientras oraba, el anciano comenzó a sollozar. No era desesperación, era amor cansado. Era el llanto de un hombre que había compartido una vida entera con alguien y ahora la estaba entregando en manos de Dios. Cuando terminé, ocurrió algo pequeño, pero inmenso para nosotros. Doña Miriam abrió apenas los ojos. No habló, no podía, pero giró levemente el rostro hacia su esposo y una lágrima corrió por su mejilla. Él cayó de rodillas al lado de la cama, temblando. «Me oyó, Samuel me oyó», repetía. Yo me quedé en silencio, con el corazón encendido. Allí comprendí que a veces el milagro no llega como una sanidad repentina, sino como una última misericordia, un instante santo, una respuesta tierna de Dios en medio del adiós. Esa noche, al salir del cuarto, sentí al Señor hablarme al espíritu con una claridad que me hizo detenerme en el pasillo. «No midas mi obra solo por lo que permanece en la tierra. También glorifico mi nombre en la forma en que recibo a los míos». Y seguí caminando entre las luces frías del hospital, entendiendo que incluso en los lugares donde la muerte rondaba, Cristo seguía teniendo la última palabra. Hubo una temporada en la que dejé de mirar el reloj dentro del hospital. Las horas allí no avanzaban como en la calle. Afuera la ciudad seguía con su ruido, sus buses llenos, sus negocios abiertos, su gente apurada por llegar a alguna parte. Pero adentro, en aquellos pasillos blancos, el tiempo parecía inclinarse ante el dolor. Una noche podía durar una eternidad para una madre junto a la cama de su hijo, y 5 minutos podían convertirse en un tesoro para un hombre que presentía que estaba viviendo su última madrugada. Fue en esos días cuando empecé a notar que ya no solo me llamaban para orar por enfermos. También me buscaban los familiares, los camilleros, algunas enfermeras y hasta personas que no asistían a ninguna iglesia, pero que, en medio del sufrimiento, sentían la necesidad de hablar con alguien que les recordara que el cielo no estaba cerrado. Yo caminaba de una habitación a otra con la Biblia en la mano y el corazón rendido, sabiendo que no podía darles discursos, sino pan verdadero. Una de esas noches conocí a Andrés, un hombre de 40 y pocos años que había sufrido un accidente grave en carretera. Tenía varias costillas fracturadas, un pulmón comprometido y el cuerpo lleno de golpes. Cuando entré a verlo, pensé que estaría sedado o sin ánimo de hablar, pero en cuanto me vio me hizo una seña para que me acercara. Su esposa estaba sentada a un lado abrazando una chaqueta entre las manos como si fuera lo único que la mantenía firme. «Pastor», me dijo él, respirando con dificultad, «no sé si voy a salir de esta, y no me da miedo morirme. Lo que me da miedo es irme como viví, lejos de Dios». Aquella frase me cayó en el alma como una campana. Me senté junto a su cama y le pregunté con calma por qué decía eso. Entonces me confesó que había crecido en la iglesia, que de joven predicaba, que conocía versículos, himnos y promesas, pero que con los años se había endurecido. El trabajo, el dinero, los negocios, el orgullo, todo se le fue metiendo por dentro hasta apagar lo que un día había ardido. Miró hacia el techo y apretó los labios. Yo sabía volver, Samuel. Sabía volver, pero siempre decía mañana. Su esposa comenzó a llorar en silencio. No con reclamo, sino con ese dolor profundo de quien ha orado durante años por un ser amado y ahora lo ve enfrentado a su verdad. Yo respiré hondo y le hablé del hijo pródigo,
de la paciencia de Dios, de esa misericordia que no se agota porque el hombre haya tardado demasiado en reaccionar. Le dije que el Señor no desprecia un corazón quebrantado y que no hay distancia tan larga que Cristo no pueda cruzar si alguien decide rendirse de verdad. Entonces Andrés me pidió que lo ayudara a orar. No repitió frases vacías. No hizo una oración bonita. Habló como habla un hombre cansado de huir. Le pidió perdón al Señor por su soberbia, por su tibieza, por haberse acostumbrado a una vida sin presencia. Y mientras oraba, su voz empezó a romperse. En un momento no pudo seguir y levantó una mano con esfuerzo, buscando la mía. Yo la tomé y seguí orando con él, declarando que la sangre de Cristo todavía limpia, restaura y recibe al que vuelve humillado. No puedo explicar con palabras exactas lo que ocurrió en esa habitación, pero sé que la presencia de Dios descendió con una ternura poderosa. No fue estruendosa, fue limpia, fue profunda. El rostro de Andrés, que había estado tenso desde que llegué, comenzó a relajarse. Su respiración, aún con dolor, encontró otro ritmo. Su esposa se acercó, puso una mano sobre su pecho y los dos lloraron juntos. Allí no había espectáculo, no había emoción fabricada, había reconciliación. Antes de irme, Andrés me dijo algo que todavía guardo. Pastor, si Dios me levanta de esta cama, no vuelvo a vivir para mí. Y si no me levanta, por fin sé a quién le pertenezco. Salí de ese cuarto con lágrimas en los ojos. Caminé despacio hasta una ventana al final del pasillo y me quedé mirando la ciudad de noche. Las luces lejanas temblaban por la lluvia fina que caía sobre el vidrio y allí, de pie, con la Biblia pegada al pecho, entendí algo que me marcó para siempre. Muchos creen que el mayor milagro es cuando Dios sana un cuerpo, pero hay momentos en que el milagro más grande ocurre cuando un alma endurecida vuelve a latir delante de Él. Mientras seguía allí, en silencio, sentí al Señor hablar a mi espíritu con una claridad serena. Yo no solo entro donde hay enfermedad, también entro donde el corazón parecía perdido. Y supe una vez más que ninguna camilla, ninguna culpa y ninguna noche eran demasiado profundas para la misericordia de Cristo. Con el paso de los meses, mi voz empezó a ser conocida en más de un pasillo. Pero eso nunca me hizo sentir grande. Al contrario, me hizo temblar más delante de Dios. Porque mientras algunos comenzaban a decir que el Señor se movía cuando yo llegaba, yo sabía muy bien que si Él quitaba su mano de sobre mi vida, no me quedaba nada más que un hombre cansado con una Biblia entre las manos. Por eso cuidaba mucho mis madrugadas. Antes de ir al hospital, antes de predicar, antes incluso de hablar con mi propia familia algunas mañanas, me arrodillaba en la sala y le decía al Señor: no permitas que me acostumbre a tu presencia. No dejes que convierta en rutina lo que solo puede sostenerse por gracia. Fue en una de esas temporadas cuando ocurrió algo que me quebró de una forma distinta. Me llamaron a pediatría. Cada vez que entraba allí sentía una lucha especial porque el dolor de un niño tiene una manera única de atravesarle a uno el alma. Los adultos lloran con palabras, con silencios, con rabia o resignación. Pero cuando sufre un niño, todo alrededor parece volverse más frágil. Aquella tarde me llevaron hasta una habitación pequeña donde estaba internado un niño llamado Mateo, de 9 años. Tenía una enfermedad respiratoria severa y llevaba días entrando y saliendo de crisis. Su madre estaba sentada junto a la cama con el cabello desordenado, la espalda vencida y una mirada de agotamiento que me partió por dentro. Cuando me acerqué, Mateo tenía una mascarilla de oxígeno y apenas podía hablar. Aún así, al verme, levantó apenas la mano como si quisiera saludar. Me senté a su lado y le sonreí. Hola, campeón, le dije. ¿Cómo estás hoy? Me miró fijamente y respondió con esa sinceridad limpia que solo tienen los niños. Cansado, pastor, pero no quiero que mi mamá llore más. Sentí un nudo en la garganta. La madre giró el rostro y comenzó a llorar en silencio, tratando de no hacer ruido. Yo puse una mano sobre el brazo del niño y otra sobre el hombro de ella. No sabía qué pedir primero. Sanidad, fuerza, descanso, un milagro completo. Todo me parecía poco frente a una escena así. Entonces comprendí que en momentos como ese no debía correr delante de Dios, sino entrar con reverencia. Comencé a leerle en voz baja el Salmo 91.
Mateo cerró los ojos mientras escuchaba. Su respiración seguía pesada, pero su rostro empezó a suavizarse. Cuando terminé, me pidió algo que nunca he olvidado. ¿Puede cantar suave? Mi abuela me cantaba cuando yo tenía miedo. No era un gran cantante, pero allí, sin importarme nada más, comencé a entonar muy despacio un coro antiguo sobre la fidelidad de Cristo. La habitación entera cambió. La madre se cubrió la boca con ambas manos y Mateo, con los ojos cerrados, empezó a mover apenas los labios, siguiendo el coro como si ya lo conociera del cielo. Cuando terminé de cantar, oré, no con frases ruidosas, no con la necesidad de demostrar fe, sino con el corazón abierto. Le pedí a Jesús que pusiera su mano sobre esos pulmones frágiles, que abrazara a esa madre en su agotamiento, que la sombra del miedo retrocediera y que la paz de Dios se asentara sobre aquella cama como un manto. Mientras oraba, sentí una presencia tan dulce que por un momento olvidé el sonido de las máquinas. Mateo abrió los ojos y me dijo muy despacio, «Ya no tengo tanto miedo». Aquellas palabras me golpearon más fuerte que cualquier grito de celebración, porque entendí que el Señor estaba haciendo algo profundo, algo que no siempre puede medirse con informes médicos ni explicarse desde afuera. A veces el primer territorio que Cristo sana no es el cuerpo, sino el corazón aterrorizado. Antes de irme, la madre me tomó de la mano con fuerza. «Pastor», me dijo, «yo no sé qué va a pasar con mi hijo, pero hoy sentí que Dios entró a este cuarto». Salí de allí con lágrimas ardiéndome en los ojos. Fui hasta el baño más cercano, cerré la puerta y me quedé de pie frente al lavamanos, respirando hondo. No estaba derrotado, estaba quebrantado, porque una vez más el Señor me mostraba que su gloria no siempre desciende entre estruendos. A veces baja en forma de consuelo, en una canción apenas susurrada, en la paz inesperada de un niño que decide descansar aunque el dolor siga allí. Y frente a ese espejo, con el ruido lejano del hospital detrás de la puerta, le dije al Señor algo que salió desde lo más hondo de mi alma. Hazme útil, aunque sea en silencio. Pero no me dejes pasar por estas vidas sin llevar tu presencia de verdad. Después de aquella visita a pediatría, algo en mí quedó más sensible que antes. No débil, pero sí más consciente de que cada alma que el Señor ponía frente a mí era un territorio sagrado. Ya no podía entrar a una habitación con prisa ni con respuestas preparadas. Cada rostro traía una historia, y cada historia tenía un punto exacto donde el dolor había intentado sentarse como rey. Mi tarea no era impresionar a nadie, sino entrar con la autoridad de Cristo y recordarle a la oscuridad que no era dueña de ese lugar. Fue en esos días cuando empezó a correr la voz más allá del hospital. Algunas personas llegaban al templo preguntando por mí porque alguien les había dicho que el pastor Samuel oraba en los pasillos donde todos lloraban. Esa frase me incomodaba y me humillaba al mismo tiempo. Me incomodaba porque yo sabía que el centro no era yo. Y me humillaba porque entendía que Dios estaba usando mi debilidad para abrir puertas que yo jamás habría podido abrir con influencia humana. Una tarde de viernes, mientras ordenaba unas Biblias y unas sillas después de un culto pequeño, se presentó en la iglesia una mujer de aspecto elegante, claramente fuera del entorno humilde de nuestra congregación. Llevaba el maquillaje corrido, como quien había llorado en un carro antes de entrar. Me preguntó directamente si yo era el pastor que visitaba enfermos en el hospital. Le dije que sí. Entonces se quebró delante de mí. Me contó que se llamaba Verónica, que su esposo era un empresario conocido en la ciudad y que llevaba 3 semanas internado tras una infección agresiva que se había complicado de forma inesperada. Habían buscado a especialistas, hecho procedimientos costosos, movido contactos. Todo lo que el dinero podía hacer ya lo habían hecho. Pero el estado de su esposo seguía empeorando, y lo peor de todo, según ella, era la condición en que estaba su alma. Hacía años que él se burlaba de la fe, despreciaba la oración y decía que Dios era una muleta para gente débil. «No vengo porque usted sea famoso», me dijo entre lágrimas. «Vengo porque estoy desesperada». Esa honestidad me tocó profundamente. Le dije que iría esa misma noche. Cuando llegué al hospital, el ambiente en aquella habitación era distinto a todo lo que había encontrado hasta entonces. No por lujo, aunque claramente era una sala privada mejor equipada que la mayoría,
sino por el peso espiritual que se sentía apenas cruzar la puerta. El hombre llamado Esteban estaba consciente, conectado a varios monitores, con el rostro demacrado y una expresión endurecida por años de orgullo. Apenas me vio entrar, hizo un gesto de fastidio. ¿Ahora también trajiste predicadores?, le dijo a su esposa con voz débil, pero cargada de desdén. Ella bajó la mirada, avergonzada. Yo me acerqué con calma, sin responder a la provocación. Me presenté y le dije que no había venido a discutir ni a imponer nada. Solo quería saber si me permitía orar por él. Soltó una risa seca, amarga. Ore si quiere. Total, los médicos tampoco han podido hacer mucho. Aquella frase no fue fe. Fue cansancio. Pero a veces Dios empieza a entrar por la rendija del cansancio cuando el orgullo ya no puede sostenerse de pie. Me quedé a un lado de la cama, en silencio por unos segundos, pidiéndole al Señor dirección. No sentí libertad para hacer una oración superficial, tampoco para entrar en confrontación directa. Entonces hablé despacio. Esteban, no sé cuánto tiempo lleva evitando escuchar a Dios. Pero sí sé algo, si hoy usted todavía puede oír, todavía puede volver. Su rostro cambió apenas. No fue mucho, pero lo noté. Sus ojos se clavaron en mí con una mezcla de resistencia y fatiga. Le hablé del amor de Cristo, sí, pero también de la realidad del alma, del peligro de vivir creyendo que uno controla la vida hasta que la vida se rompe en una sola noche. No lo hice con dureza de juicio, sino con el peso de quien sabe que el tiempo puede estar agotándose. Mientras hablaba, Verónica lloraba en silencio junto a la ventana. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Esteban cerró los ojos y dijo casi murmurando: «Anoche pensé que me moría». La habitación quedó en silencio. Después continuó con más dificultad: «Y por primera vez tuve miedo de verdad. Aquel hombre no estaba confesando dolor físico, estaba confesando vacío. Ese vacío que muchos esconden detrás del dinero, del trabajo, del poder o de la reputación». Me acerqué un poco más y le dije: «El miedo a veces es el último idioma que el alma usa para reconocer que necesita a Dios». Sus labios temblaron. No lloró enseguida. Peleó por mantenerse firme. Yo podía verlo. Era como si algo dentro de él se resistiera a quebrarse delante de su esposa, delante de un pastor desconocido, delante de sí mismo. Pero el Espíritu de Dios ya estaba trabajando. Lo sentí con claridad. Entonces empecé a orar. No levanté la voz. No declaré nada para impresionar a nadie. Le pedí al Señor que arrancara la venda del orgullo, que entrara en lo profundo, que revelara a Cristo no solo como Salvador en teoría, sino como única esperanza real. Mientras oraba, Esteban empezó a llorar. No eran lágrimas suaves. Era el llanto duro, torpe, atrasado de un hombre que llevaba años sin rendirse. Se cubrió el rostro con una mano y comenzó a respirar agitadamente. Verónica se acercó a la cama y también lloró, pero no tocó el momento. Sabía que algo santo estaba ocurriendo. Cuando terminé la oración, él me miró con los ojos enrojecidos y me dijo una frase que jamás olvidé: «Pastor, enseñé a todos a admirarme, pero nunca aprendí a postrarme». Aquello me estremeció. Le hablé entonces del arrepentimiento, no como vergüenza estéril, sino como regreso. Le expliqué que Cristo recibe al quebrantado de verdad, aunque haya desperdiciado años enteros. Y allí mismo, entre el sonido de los monitores y la respiración tensa de aquel cuarto, Esteban comenzó a entregarle su vida al Señor con palabras rotas, sinceras, desarmadas. No vi una sanidad instantánea aquella noche. No hubo una recuperación súbita. Pero sí vi algo más raro que muchos milagros visibles. Vi caer un ídolo. Vi a un hombre que había construido su propia torre reconocer al fin que estaba vacío sin Dios. Y cuando salí de esa habitación, con el corazón ardiendo y las manos aún temblando, entendí que el infierno no solo tiembla cuando un enfermo sana o un oprimido es libre. También tiembla cuando un corazón endurecido se rinde por completo ante Cristo. No pasó mucho tiempo antes de que entendiera que cuando Dios empieza a moverse con poder en lugares de dolor, también empiezan a levantarse resistencias de otro tipo.
No me refiero solamente a la guerra espiritual que tantas veces sentí al salir del hospital con el pecho apretado y el cuerpo sin fuerzas. Hablo también de la oposición humana, de las voces que se incomodan cuando el nombre de Cristo empieza a sonar donde antes solo reinaban la desesperanza, el diagnóstico y el silencio. Una mañana me llamaron de la administración del hospital. No me dijeron para qué, solo me pidieron que me presentara en una oficina del segundo piso. Mientras subía por las escaleras, sentí esa mezcla extraña entre paz y tensión que tantas veces acompaña los momentos decisivos. Al entrar, encontré a 2 personas sentadas detrás de un escritorio, una coordinadora del área clínica y un hombre que no conocía, seguramente parte de la dirección. Ambos fueron correctos, pero su tono era frío. Me explicaron que algunas familias habían agradecido mis visitas, pero que también había personal inquieto por la frecuencia con que yo estaba entrando a ciertas salas. Dijeron que había reportes de pacientes emocionalmente alterados después de las oraciones y que debían cuidar el orden, la estabilidad y los protocolos. Escuché todo en silencio. No me defendí enseguida. Sabía que, si respondía desde la carne, podía cerrar una puerta que Dios mismo había abierto. Cuando terminaron, el hombre me preguntó directamente: «Pastor, ¿usted está promoviendo algún tipo de intervención religiosa no autorizada dentro del hospital?». Aquella frase pudo haberme hecho reaccionar, pero algo dentro de mí se afirmó con calma. Miré a ambos y respondí: «No vengo a imponer nada. Jamás entro donde no me permiten entrar. No vengo a alterar tratamientos ni a hablar contra médicos. Solo oro por quien lo pide, acompaño a quien está solo y comparto esperanza donde muchas veces ya no queda ninguna». Hubo un silencio largo. La coordinadora bajó la mirada hacia unos papeles. El hombre cruzó las manos y dijo: «Entienda que aquí trabajamos con ciencia, no con sugestión». Sus palabras no me ofendieron. Me revelaron la verdadera tensión de aquel momento. No era un problema administrativo. Era el viejo orgullo humano creyendo que solo es real aquello que puede medirse. Respiré hondo y le respondí con respeto: «Yo honro profundamente la labor médica. Ustedes tratan cuerpos con conocimiento que Dios también permite. Pero hay dolores que no caben en una radiografía. Hay personas que no necesitan menos medicina, sino además una razón para no rendirse». La reunión terminó sin una prohibición directa, pero con una advertencia. Debía limitar mis visitas, esperar solicitudes explícitas y evitar cualquier situación que pudiera interpretarse como perturbación. Salí de aquella oficina con el corazón pesado. No por miedo a perder acceso, sino porque sentí claramente que el enemigo estaba intentando empujarme hacia la frustración. Caminé hasta el baño, cerré la puerta y me miré al espejo. Tenía ojeras marcadas, el rostro cansado y la mirada de alguien que llevaba meses viendo demasiado dolor. Apoyé ambas manos sobre el lavamanos y oré en voz baja: «Señor, si esta puerta la abriste tú, nadie la puede cerrar antes de tiempo. Y si quieres que me quede afuera, enséñame a obedecerte sin amargura». Aquella misma tarde pensé en no volver. No como renuncia definitiva, sino para esperar dirección. Me fui al templo y me quedé solo varias horas. Las sillas vacías, el púlpito humilde, el ventilador sonando arriba y mi Biblia abierta en el altar pequeño del frente. Le dije al Señor todo lo que llevaba dentro: el cansancio, la presión, el dolor acumulado, el temor de estar estorbando sin querer en un lugar donde intentaba servir con limpieza. Y en medio de aquella oración, mientras la luz del atardecer se colaba por la puerta entreabierta, el Espíritu de Dios trajo a mi corazón una firmeza serena. No te envié a buscar aprobación, te envié a ser fiel. Aquella palabra me sostuvo. Esa noche no fui al hospital por iniciativa propia. Pero cerca de las 9, cuando ya estaba en casa cenando algo sencillo con Rebeca y nuestro hijo, sonó el teléfono. Era Marcela, la enfermera. Su voz estaba entrecortada. «Pastor, ¿puede venir? Hay una familia preguntando por usted desde hace 2 horas. Es urgente». No hice preguntas innecesarias. Tomé mi Biblia y salí. Cuando llegué, me condujeron a una habitación apartada donde estaba internado un hombre joven, no mayor de 30 años. Había sufrido una hemorragia cerebral y estaba en estado crítico.
Sus padres estaban allí, completamente destruidos. La madre tenía la mirada perdida. El padre caminaba de un lado a otro como si necesitara moverse para no caer. En cuanto me vieron entrar, la mujer se abrazó a mi brazo con desesperación. «Pastor, mi hijo se llama Daniel. Está así desde esta madrugada. Los doctores dicen que no saben si va a despertar. Por favor, dígame que Dios todavía hace algo». No respondí con frases fáciles. La desesperación de aquella madre merecía verdad, no consuelos vacíos. Entré junto a ellos al cuarto. Daniel estaba inmóvil, rodeado por máquinas, con ese silencio grave que tienen las habitaciones donde la vida parece suspendida de un hilo invisible. Me acerqué despacio y sentí una carga tan profunda que por un instante no pude hablar. Entonces recordé algo que había aprendido en todos aquellos meses. No siempre tengo que llevar muchas palabras. A veces basta con entrar lleno de la presencia correcta. Comencé a orar, primero en voz baja, luego con más firmeza. Pedí misericordia, pedí intervención divina, pedí que el Señor tocara lo que ninguna mano humana podía alcanzar. Pero en medio de esa oración sentí una dirección distinta. No era solo por Daniel, era por sus padres. Me volví hacia ellos y les dije: «No sé lo que va a pasar en las próximas horas, pero sí sé esto: Cristo no llegó tarde a esta habitación. Él ya está aquí». La madre cayó de rodillas. El padre, que hasta entonces se había mantenido entero por puro orgullo y dolor, se cubrió el rostro y comenzó a llorar como un niño. Allí mismo, junto a la cama de su hijo, ambos empezaron a clamar al Señor con una sinceridad quebrada que no necesitaba adornos. No estaban repitiendo religión, estaban gritando desde lo más hondo del alma. Mientras orábamos, Daniel comenzó a moverse levemente. Al principio pensé que era una reacción involuntaria, pero uno de los monitores mostró cambios. La enfermera que estaba de guardia se acercó rápido, revisó parámetros, llamó a otra compañera. Los padres levantaron la vista entre lágrimas sin atreverse a decir nada. Yo me hice a un lado. No quise tocar ese momento con emoción humana. Las siguientes horas fueron tensas. Daniel no despertó por completo aquella noche, pero respondió a estímulos que no había respondido en todo el día, según el personal. No salí de allí celebrando como si todo estuviera resuelto. Salí temblando, porque en ese cuarto comprendí una vez más que el poder de Dios no se manifiesta para alimentar la fama de un hombre, sino para recordarle al mundo que Él sigue entrando donde nadie más puede entrar. Y cuando iba caminando hacia la salida, con el ruido tenue de las máquinas quedando atrás y el corazón golpeándome fuerte en el pecho, Marcela me alcanzó en el pasillo. Tenía los ojos brillantes. Me miró unos segundos y me dijo: «Hoy quisieron poner límites, pero cuando la noche se puso más oscura, volvieron a buscar la luz». No respondí. Solo bajé la cabeza, porque entendí que eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. No era mi voz, no era mi nombre. Era Cristo haciéndose oír entre el dolor, aun cuando algunos quisieran reducirlo al silencio. Y mientras salía del hospital hacia la calle fría, con la Biblia apretada contra el pecho, sentí en lo profundo que el mundo puede resistirse, el orgullo puede discutir y hasta las puertas pueden estrecharse por un tiempo. Pero cuando Dios decide extender su mano sobre una vida, ni el temor, ni el sistema, ni el infierno mismo pueden impedir que su presencia abra camino. No volví a ser el mismo después de aquella noche. Los días siguientes fueron de una intensidad que todavía me cuesta explicar sin que la voz se me quiebre. Daniel comenzó a mostrar señales de recuperación que sorprendieron incluso a quienes habían sido más prudentes con su pronóstico. No fue un proceso instantáneo ni fácil. Hubo horas inciertas, recaídas, silencios largos y momentos en los que la familia volvió a temblar. Pero algo había cambiado desde aquella oración junto a su cama. Ya no estaban peleando solos. La desesperación que había llenado esa habitación fue reemplazada por una fe temblorosa, sí, pero viva. Y yo entendí que muchas veces el milagro empieza cuando el alma deja de rendirse antes que el cuerpo. Poco tiempo después, la administración del hospital dejó de verme como una incomodidad y comenzó a tolerar con cautela mi presencia. Nunca me dieron un cargo ni un reconocimiento formal, y sinceramente doy gracias a Dios por eso.
Porque si algo aprendí en aquellos años es que el reino no avanza por placas, aplausos ni títulos. Avanza cuando un hombre decide obedecer, aunque no lo entiendan, aunque lo desgasten, aunque a veces solo vea lágrimas y no resultados inmediatos. Entre 2009 y 2016 caminé por salas donde vi cuerpos restaurarse, matrimonios reconciliarse, hijos volver a abrazar a sus padres, y también cerré los ojos de personas que partieron en paz después de recibir a Cristo en su última hora. Vi demasiado dolor como para creer en una fe superficial, pero también vi demasiada gloria como para volver a dudar que Jesús sigue siendo real, cercano y poderoso. Hubo noches en las que salí del hospital sintiendo que el infierno había intentado resistir cada oración. Y hubo madrugadas en las que, arrodillado en la sala de mi casa, lloré delante de Dios porque no entendía por qué algunos sanaban y otros partían, por qué algunos gritaban de gozo y otros eran abrazados solo por una paz silenciosa antes del final. Pero con el tiempo, el Señor me enseñó algo que hoy llevo grabado en el alma. Mi llamado nunca fue explicarlo todo, sino ser fiel en medio de todo. Con los años, algunas personas comenzaron a invitarme a predicar en otros lugares. Mi voz salió de aquel pequeño templo, cruzó ciudades, llegó a campañas, auditorios, plazas y otros países. Oré por enfermos, prediqué en hospitales, hablé en cárceles, lloré con madres, abracé a jóvenes destruidos y vi al Señor hacer cosas que jamás habría imaginado cuando todo empezó bajo un techo con goteras y sillas plásticas rajadas. Pero si soy honesto, el lugar donde más entendí el Evangelio no fue una plataforma grande. Fue junto a una cama de hospital, cuando un hombre endurecido pidió perdón, una niña dijo que ya no tenía miedo o una esposa agotada sintió que Dios no la había abandonado. Allí comprendí que la palabra que hace temblar al infierno no es la del hombre elocuente, sino la del hombre rendido. No es la voz más fuerte, sino la que viene empapada de oración. No es la del que quiere fama espiritual, sino la del que está dispuesto a romperse por dentro para que Cristo se revele en medio del dolor humano. Si hoy me preguntas qué quedó de aquellos años, te diría que quedó un fuego más sobrio, más limpio, más humilde. Ya no necesito ver multitudes para saber que Dios se está moviendo. A veces basta una sola habitación, una sola familia, una sola alma al borde del abismo para que el cielo entero se acerque. Porque el Señor no necesita escenarios perfectos, necesita corazones disponibles. Y si algo quiero dejarte con este testimonio es esto: no esperes estar fuerte para buscar a Dios. No esperes tocar fondo para rendirte. No esperes un diagnóstico, una pérdida o una noche de terror para descubrir que sin Cristo todo lo demás pesa pero no sostiene. Él sigue entrando a los cuartos donde lloras a solas, a los pasillos donde nadie te ve, a la madrugada donde sientes que ya no puedes más. Y cuando entra de verdad, hasta el dolor más oscuro tiene que retroceder. Hoy, al mirar hacia atrás, sé que no fui yo quien hizo temblar el infierno ni el mundo con mi palabra. Fue Cristo, usando una voz débil que simplemente decidió no callarse. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero hablarte de frente. Si esta historia tocó tu corazón, no la dejes solo como una emoción momentánea. Permite que te confronte, que te acerque a Dios, que te haga volver a la oración, a la palabra, al primer amor. Y si sabes de alguien que hoy necesita esperanza, comparte este testimonio con esa persona. Puede que una historia como esta sea el puente que Dios use para alcanzarla. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este canal para seguir levantando testimonios que encienden la fe, estremecen las tinieblas y recuerdan que Jesucristo sigue obrando hoy. Y sobre todo, no cierres este video sin hacer una oración sincera, porque quizá lo que comenzó aquí como un relato puede convertirse esta noche en el inicio de tu propio encuentro con Dios,